Hemos hablado de 4 definiciones. Acento, tilde, sílaba tónica, sílaba, átono. ¿Ya? Entonces, hemos hablado de esas 4 definiciones. Ahora, ¿qué palabras tienen acento? Esa es la pregunta. Hemos dicho hace un momento, ¿qué palabras tienen acento? ¿Chicas? A ver, Viviana Moreira Amante. Viviana Moreira Amante. Nada, Miss, llegué tarde, Miss. Ya, a ver, Cecilia. Gregorio Justo. A ver, la pregunta es, hasta el momento hemos hablado de 4 definiciones, ¿cierto? Hemos hablado de qué es el acento, qué es la tilde, qué es la sílaba tónica y qué es la sílaba átono. Entonces, la pregunta que les hice es, ¿a qué llamamos acento y quiénes la poseen? Las poseen las palabras agudas, se acentúan en la última sílaba, llevan tilde cuando terminan en N, S o vocal. A ver. Eso es un tipo, ¿sí? De la tildación general. Pero la pregunta que yo estoy manifestando es lo que yo acabo de decir. Hemos hablado de 4 definiciones, ¿cierto? 4 definiciones. ¿Qué es el acento? ¿Qué es la tilde? ¿Qué es la sílaba tónica? ¿Y qué es la sílaba átono? Hemos hablado de esas 4 definiciones, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Ya, entonces, la pregunta es, ¿a qué llamamos o qué es el acento, mejor dicho? ¿Y qué palabras la poseen? Cecilia. Me parece que no me han entendido. A ver, hemos hablado de estas 4 definiciones. Hemos dicho que el acento es aquella que tiene la mayor fuerza o con la cual nosotros pronunciamos con mayor intensidad. Y todas las palabras del español poseen acento. Mientras que la tilde, o también llamado acento ortográfico,
es aquella rayita o vírgula que nosotros le colocamos a algunas palabras que respeten la regla general de tildación, ¿cierto? Y solamente algunas, las que cumplen, poseen tilde, pero todas las letras del español, ¿qué cosas sí tienen? Acento. ¿Me dejo entender? Acento es la palabra que no tiene tilde, ¿no, Miss? ¿Cómo? ¿Viviana? Acento es la palabra que no llevan tildes. A ver, hay que diferenciar ahí porque si yo les digo que sí, ustedes podrían decir entonces que solamente las que no tienen tilde tienen acento. Y no. Acento es aquel ya sílaba que se pronuncia con mayor énfasis. Y todas las letras del español, toditas, ¿sí? Tienen acento. ¿Ya? Así tengan tilde o no, tienen acento. ¿Me dejo entender, Viviana? Sí, Miss. Ahora sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, tenemos sílaba tónica y sílaba átona, ¿ya? Tónica, aquella que pronunciamos. Ya no me encuentro en provincia. Ya no te preocupes, Cecilia. A ver, tónica, aquella que pronunciamos con mayor fuerza de voz, y átona, aquella sílaba donde tiene la menor fuerza de voz. Que Y no aquí recibe acento. les decía que todas las palabras van a tener solamente una sílaba tónica. Lo que sí no van a tener más de una sílaba átona. Puede haber 3, puede haber 4, dependiendo de la cantidad de sílabas. Si mi palabra, por ejemplo, tiene 4 sílabas, ¿cuántas sílabas átonas va a tener? 4. 4, o sea, ¿qué quiere decir? ¿Que las 4 sílabas serían átonas? ¿Será así? Luis. ¿Sí? A ver, Eva, ¿me dejo entender? A ver, ¿me podría explicar nuevamente? Es que no le entendí, disculpe. Ya. Mira, te decía, tú me decías, ¿no? Yo les decía, si mi palabra tiene 4 sílabas, ¿cuántas sílabas átonas hay? 3, profesora. 3, ¿cierto? Hace un momento Eva me dijo 4. Entonces, ¿qué quiere decir? Si tú me dices que hay 4 sílabas átonas, significa que todas, ¿qué cosa? Ninguna va a llevar tilde, mucho menos se va a pronunciar con mayor énfasis. Y eso no hay en el español, solamente en los monosílabos, ¿ya? Por eso, cuando mi palabra tiene 4, 5, va a tener siempre una sílaba tónica y va a tener, el restante van a ser sílabas átonas. Ahora, mi sílaba tónica no es de que siempre va a tener tilde,
sino que va a ser referente a la regla general de tildación. Se va a basar en ello. ¿Ya, chicos? Si es que mi palabra siempre va a tener sílaba tónica. Para yo saber si se tilda o no, voy a conocer estas siguientes reglas, ¿no? Que hace un momento ya una de sus compañeras estuvo mencionando. Ahora, yo debo de tener ciertas características para conocer su tildación. Para conocer la correcta acentuación, lo primero que yo debo de identificar es hacer un correcto silabeo. ¿Para qué? Para poder identificar su sílaba tónica y las sílabas átonas. ¿Ya? De esta forma, cuando vamos a hablar de graves, agudas, esdrújulas o sobresdrújulas, nos vamos a referir al asistente. Luis. ¿Sí? Entonces, si yo voy a conocer este correcto silabeo, voy a identificar correctamente la sílaba átona, voy a identificar correctamente su sílaba tónica, voy a poder identificar rápidamente si es aguda, si es esdrújula, si es grave o si es sobresdrújula. ¿Ya? Que ahora lo vamos a ver de manera individual. Este cuadrito es muy fácil y rápido de usar, que lo vamos a ver más adelante. La clasificación de la regla general de acentuación son 4: agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Cuando decimos que una palabra es aguda, es aquella que va a tener acento, o mejor dicho, su sílaba tónica va a estar siempre en la última sílaba. Y se les va a marcar la tilde o se les va a colocar la tilde siempre y cuando terminen en N, S o vocal. Entonces ustedes me dirán, Miss, entonces si no termina en N, S o vocal, no la tildo y no es aguda. No. ¿Qué quiere decir? Sí va a ser aguda, pero no se va a tildar. Va a ser una aguda sin tilde, que también existe. ¿Por qué? Porque su acento o su sílaba tónica está en la última sílaba. Su sílaba tónica está en la última sílaba. Y se le coloca solamente la tilde o el acento ortográfico cuando va a terminar en N, S o vocal. ¿Me dejo entender? Entonces va a haber agudas con tilde y agudas sin tilde. Por ejemplo, la palabra hotel. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra hotel? 2. Tiene 2 sílabas, de las cuales obviamente va a tener sílaba tónica y sílaba átona. ¿Ya? Tona. Atona. ¿Cierto? ¿Ya? Entonces ahí, ¿cómo yo pronuncio? ¿Digo hotel o digo hotel? Hotel, profesora. Hotel. ¿Dónde recae la mayor fuerza de voz? Tel. Entel. Entel, ¿cierto? Entel. Entonces, al ser entel, ¿qué me dice? ¿Qué tipo de palabra será? ¿Será una Atona, Miss. átona? La sílaba tel, ¿será átona? ¿La sílaba tel será átona o será tónica? Tónica. Será tónica. ¿Ya? Va a ser tónica. ¿Por qué? Lo que yo debo de identificar de toda palabra es dónde tiene la mayor fuerza de voz, o mejor dicho, dónde está su sílaba tónica. Eso es lo que yo debo de identificar. ¿Ya?
no la sílaba átona. Debo de identificar su sílaba tónica. Entonces, para que sea una aguda, ¿dónde debe estar su sílaba tónica? En la última sílaba. Pero para yo tildarla, ¿qué cosa debe pasar? Debe terminar en N, puede terminar en S o puede terminar en vocal. ¿Cierto? Entonces, la palabra hotel es aguda. ¿Por qué? Porque tiene su sílaba tónica en la última sílaba, pero termina en L. ¿La tildo o no la tildo? ¿La Sí, tildo o no la profesora. tildo? Sí, la tildo. No, porque no termina ni en S, ni S, perdón, ni en N, ni en S, ni vocal. Termina en L. Exacto. No la tildo porque no termina ni en N, ni en S, ni en vocal. Es aguda, sí, pero es una aguda sin tilde. A diferencia de la palabra carbón. La palabra carbón, por ejemplo, tiene también dos sílabas. ¿Dónde tiene la mayor fuerza de voz? Bon. En bo. Es la última sílaba. Entonces, su sílaba tónica está en la última sílaba. Hasta ahí yo ya sé que es aguda. Pero para yo saber si la tildo o no la tildo, ¿qué debo de ver? Si lleva una N o S o vocal. Debo de verificar su terminación. ¿Y en qué termina? Termina en N. Entonces, como termina en N, ¿qué hago yo? Tildo la O. Automáticamente la tildo. ¿Ya? Automáticamente la tildo. Entonces, aquí a veces cometemos el error, muchas veces, de tildar sílaba equivocada. Si mi sílaba tónica está en la última sílaba, como hemos dicho, entonces yo voy a tildar dónde está la sílaba tónica. No voy a tildar dónde está la sílaba átona. Y a veces cometemos ese error. Me identifican bien hasta la sílaba tónica, pero me tildan mal, me tildan en la sílaba átona. Entonces deben de identificarme correctamente. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Sí, profesora. ¿Hasta ahí claro con las agudas? Muy bien. Entonces, las agudas, ¿dónde tienen la mayor fuerza de voz? Al final de la palabra. Al final, en la última sílaba. ¿Y cuándo nada más yo debo de tildar? Miss, cuando termina en NS o vocal. Excelente. Muy bien, quedó claro entonces. Ahora, lo contrario a ellos son las graves, ¿ya? Hay una diferencia y quiero que me presten atención. Las palabras graves son aquellas que van a tener la mayor fuerza de voz, ¿sí? En la penúltima sílaba, va de retroceso, ¿ya? Va de retroceso. ¿Sí? Entonces, las palabras graves, dice ya está bien. No te preocupes, Mile. A ver, vamos a decir que una palabra grave va a ser aquella que va a tener su sílaba tónica en la penúltima sílaba. Entonces, aquí hay que ir de retroceso. Estábamos con última, ahora penúltima sílaba. ¿Y cuándo yo voy a tildar estas palabras? Voy a tildar siempre y cuando terminen en una consonante distinta a NS o vocal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo lo primero que debo de hacer es identificar su sílaba tónica. Si su sílaba tónica está en la penúltima sílaba, me voy y verifico el final de la palabra.
no de la sílaba, chicas, ¿ah? Porque no vaya a ser, ay, a mis, tengo 2 sílabas y su penúltima sílaba termina en E, no la tildo, ¿por qué? Porque termina en vocal. No, yo no veo la terminación de la sílaba, sino veo la terminación de la palabra. ¿Ya, chicos? De la palabra. Ya, por ejemplo, tengo la palabra mesa. ¿Cuántas sílabas tónicas? Digo, ¿cuántas sílabas tiene? 2, profesora. ¿Cómo? 2, Miss. 2, profesora. Tiene 2 sílabas, ¿cierto? ¿Y cuál es su sílaba tónica? Me. La M y la S, Miss. Me. Tónica. En la me, en la me. En la me es mi sílaba tónica. Entonces, ¿será correcto que yo digo que es grave, pero no la tildo porque termina en vocal? Chicos. ¿Será correcto? Sí. A ver, acá en el chat me dicen que no. A ver, chicos. Tengo la palabra mesa. Tiene 2 sílabas. Mesa, ¿cierto? ¿Dónde está la mayor fuerza de voz? En me, me dicen ustedes. En me. Entonces, ¿qué es lo que debo de ver? ¿Su terminación de la sílaba o terminación de la palabra? De la palabra, profesora. De la palabra. Entonces, ¿esta palabra en qué termina? Sa. No, ¿cuál es la última letra de la palabra? La La A, A. profesora. La A. Entonces, la A es una vocal. Entonces, ¿tildo o no la tildo? Sí, Miss. Sí, No. ¿sí la tildo? No. No la tildo. ¿Por qué? Porque me dice, mi regla general, me dice que yo solamente voy a tildar a una palabra grave siempre y cuando ésta termine en una consonante distinta a la N, S o vocal. Entonces, esta palabra termina en vocal. Es grave, sí, pero grave sin tilde. ¿Ya? Grave sin tilde. A diferencia de la palabra, por ejemplo, mármol. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra mármol? 2. 2, Tiene profesora. 2 sílabas. ¿Y cuál es su sílaba tónica? Mar. Mar. ¿En dónde caería? En la mar. Muy bien. Entonces, si cae en la mar es última, penúltima sílaba. No. Entonces, si mi mayor fuerza de voz está en mar, que es la penúltima sílaba, ¿qué tipo de palabra será? ¿Qué tipo de palabra será?
Grave sin tilde. Grave sin tilde, pero está en la penúltima sílaba. ¿Y en qué termina? En L. Termina en L, es una consonante ANS. Entonces, ¿tilde o no tilde? Bueno, sí, en este caso sí. ¿La tilde o no la tilde? Sí, profesora. Sí, la sería tilde. Sería la tilde. En la O. En la O, pero si su sílaba tónica es en mar. En la A, Miss. En la A, ya ves, ya estamos cometiendo el error. Hace un momento les decía, yo voy a colocar la tilde en la palabra, o mejor dicho, en la sílaba tónica, más no en la sílaba átona. Por eso es que antes de yo saber qué tipo de palabra es, identifico la sílaba tónica. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Sí, Miss, ahora sí. Ah, muy bien, chicos. Entonces, palabras graves son aquellas palabras que van a tener la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba y solamente voy a tildar aquellas que terminen en una consonante distinta a la N, S o vocal. Si termina en una consonante diferente a NS, yo la tildo automáticamente, pero donde recae la mayor fuerza de voz. Luego tengo las famosas palabras esdrújulas, ¿ya? Las esdrújulas y tanto las sobresdrújulas son términos que nosotros vamos a conocerlo rápidamente porque ya no tiene regla, o mejor dicho, no hay quien les oponga. Yo de las palabras esdrújulas y sobresdrújulas, lo que tengo que verificar es siempre su sílaba tónica. Y si yo identifico bien su sílaba tónica, automáticamente la tildo. Aquí ya no veo su terminación, si termina en N, si termina en vocal, ya no. Solamente sí tengo que identificar su sílaba tónica. ¿Ya? Yo debo identificar correctamente su sílaba tónica y debo de saber que si yo identifico bien, todas las palabras se tildan sin ninguna excepción. ¿Y dónde recae la sílaba tónica? Recae en la antepenúltima sílaba. ¿Ya? Para que sea una palabra esdrújula, es aquella que va a tener la mayor fuerza de voz en la penúltima, en la antepenúltima sílaba. Y lo mismo sucede con las sobresdrújulas. ¿La diferencia cuál es? ¿Dónde recae? Su sílaba tónica en la sobresdrújula va a recaer en la antepenúltima sílaba y también siempre se tildan. Todas se tildan sin ninguna excepción. Por ejemplo, la palabra plátano tiene 3 sílabas. Para que me puedan entender, les voy a señalar. ¿Ya? La palabra plátano tiene 3 sílabas. No. ¿Cierto? Tiene 3 sílabas. ¿Cómo se lee? Se lee de delante para atrás, o mejor dicho, de derecha a izquierda, de retroceso. Última, la no, la ta penúltima y pla antepenúltima. ¿Cuál tiene la mayor fuerza de voz? Es la palabra, la sílaba pla. ¿Qué tipo de sílaba es? Según el orden, es la antepenúltima sílaba. Entonces, ¿qué tipo de palabra será? ¿Qué tipo de palabra será, chicos? Al ser la antepenúltima sílaba. O mejor dicho, al tener su sílaba tónica
en la antepenúltima sílaba? Esdrújula. Va a ser un esdrújula. Entonces acá yo la tildo sin ninguna excepción. O verifico su terminación. ¿Verifico su terminación? No, sin ninguna excepción en este caso. Sin ninguna excepción. Lo único que yo debo de verificar es su sílaba tónica. ¿Ya? Tónica. Eso es lo único que yo debo de verificar. Y lo mismo sucede con las palabras sobre esdrújulas. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Y lo más práctico para yo conocer o para tener más fácil la elaboración de estos ejercicios es la regla del SEGA. El SEGA es una regla o una alternativa de ayuda para yo poder tildar correctamente. ¿Qué significa SEGA? SEGA es la abreviación de los términos A de aguda, G de grave, E de esdrújulas y S de sobresdrújulas. Entonces, yo tengo mi cuadro en el cual voy a ubicar mi palabra, no voy a silabiarlo. Por ejemplo, tengo rubí, tiene dos sílabas, rubí, entonces cubre tanto en la G como en la A. Entonces, al cubrir la G con la A, yo juego, ¿no? Digo, ya, recae la mayor fuerza de voz en ru. Digo, rubí, rubí. ¿Será correcto? No. No. Entonces, tacho y digo, entonces no puede ser grave. Entonces me voy a la sección de la A, donde la sílaba en la sección de la A es la sílaba B. Entonces yo digo, rubí, rubí. ¿Suena bien? Sí, Miss. Ahora sí. Entonces, ahí sí. Entonces, al ver que está dentro de la sección de la A, yo puedo decir que su sílaba tónica recae en las agudas. Y rápidamente, yo sé que rubí, ¿qué tipo de palabra es? Aguda. Es aguda y la tildo, ¿por qué? Tiene la mayor fuerza de voz. Ya tiene la mayor fuerza de voz en la última sílaba. ¿Y qué más? ¿Qué más debo de tener en cuenta para yo tildarla? Es una sílaba tónica. Ya, su sílaba tónica está en la última sílaba. Pero ¿qué más? ¿Qué más debo de tener en cuenta para Termina yo en vocal, tildarla? termina en vocal. Exacto, termina en vocal. Pues la palabra rubí tiene la mayor fuerza de voz en la última sílaba y termina en Vocal. termina en vocal. ¿Me ayudó mi regla del SEGA o no? Sí. Sí, me ayudó. ¿Ya? Sí, me ayudó. Entonces, esa es una técnica, ¿ya, chicos? Tómenle captura para que ustedes lo puedan practicar. ¿Ya? Hasta ahí, ¿todo claro? ¿Todo claro hasta ahí, chicos? ¿O alguna duda al respecto? Alfredo, hermano. Debe ser por el internet, a veces nos falla. A mí al inicio me estaba fallando, por eso es que demoré un poquito. Es comprensible, chicos, no se preocupen. A ver, tengo la palabra París. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra París? 2. Dos sílabas, Miss. ¿Cuál es la sílaba tónica? Gris. Gris, ¿Pa Miss. o ris? A ver, si yo digo gris. Entonces, su Pa. sílaba tónica es gris. ¿Qué tipo de palabra será si está en la última sílaba? Aguda. Va a ser
Aguda. ¿Ya? Es una palabra aguda. Muy bien. Áspera, ¿cuántas sílabas tiene? Tiene 3 sílabas. Tiene 3 sílabas. ¿Y cuál será su sílaba tónica? As. Asmis. Entonces, esta última, penúltima, antepenúltima sílaba, ¿qué tipo de palabra será? Última. Penúltima, Miss. Esdrújula. Está en la penúltima sílaba. ¿Qué tipo de ¿Esdrújula, palabra Miss? será? ¿Esdrújula? Vocal, profesora. Es esdrújula. ¿Y las esdrújulas? ¿Qué hago? ¿Tildo o no la tildo? ¿Cuándo tildo las esdrújulas? Si lleva una vocal, No. Todas se tildan, sin excepción. Exacto. Las agudas se tildan sin ninguna S, sin excepción. Excepción. sin ninguna excepción. Todas se tildan. ¿Ya? Entonces tilda automáticamente y es esdrújula. Por último, la palabra azúcar. ¿Cuántas sílabas tiene? 3. Tres. Tiene 3 sílabas. ¿Y dónde tiene la mayor fuerza de voz? En su. Su. En Su, la Miss. última, penúltima sílaba. ¿Qué tipo de palabra será? Penúltima. Ya, en la penúltima sílaba, pero ¿qué tipo de palabra será? Grave. Grave. Es una grave. ¿Ya? Y de esa manera identificamos cada una de las palabras. ¿Ya, chicos? Muy bien. Hasta ahí. ¿Todo claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Miss, una consulta. ¿Para cuándo estará listo lo que están grabando o cuándo lo van a subir? No sabe, disculpe. Es que lo que pasa es que recién entraba Semana, yo. de seguro lo van a publicar. Ok, Miss, gracias. Ya. Muy bien. Si no hay consultas, no hay dudas, nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho. Hasta luego, Miss. Gracias. Miss. Gracias.